No lo voy a decir, ¿eh? ¿Tú también puedes ver sin ojos? Es una pregunta más seria de lo que parece. Queremos que si tenéis algún tipo de experiencia en este sentido, nos lo dejéis en comentario y se lo pasaremos todo a Jordi y a Tania para discutirlo más adelante. Pero lo que aquí nos convoca hoy, además de hablar de este tema, es que Mardía dice que va a ser ver sin ojos lo que va a salvar el mundo. Esto me tiene Ya me ha alucinado, metido Mardía. en el lío, le he dicho, no digas eso, pero ahí lo lanza en cuanto puede, ¿no? Dostoyevski decía que la belleza salvaría el mundo, Eso pero es. ver sin ojos tiene una dimensión estética brutal. Y quedaos hasta el final porque Jordi y Tania, que no sé ya ni cómo presentaros, unos especialistas en este tema, que habéis sacado un libro que luego enseñaremos, cómo ver sin ojos es posible. Vamos a preguntaros y nos vais a dar, creo, como algunos consejos o algunos tips concretos para despertar esta capacidad un poco liminal y un poco extraña, por lo menos para nosotros, de ver sin ojos. Exacto, eso es lo que vamos a tratar, no solamente la parte más de propósito, de voluntad, el ver sin los ojos, sino también cómo podemos desarrollar o empezar a escuchar, empezar a poder ver sin usar los ojos. Venga, Mardía, pues claro, lanza. en primer lugar, para poder los apuntes ver... de Mardía, siempre están aquí. He disfrutado mucho la lectura del libro, he pasado todo el puente leyendo el libro y la verdad es que ha sido muy interesante y claro, la primera pregunta que surge es, para poder ver sin ojos es necesario no tener un paradigma materialista. Es decir, es necesario que la visión pueda estar más allá de la propia función de los ojos físicos, ¿no? Claro, sí, a veces dicen ver para creer, pero realmente aquí es creer para poder ver mucho más allá. Absolutamente. Lo único que hace falta para empezar en ello es probarlo, ponerse el antifaz y descubrir que todos podemos empezar a captar informaciones que al principio a lo mejor no son visuales, no tiene por qué ser ver sin los ojos como nos lo estamos imaginando de entrada, pero que sí, que la intuición está presente en nuestro día a día y que muy rápidamente, con unas pautas muy sencillas, podemos empezar a conectar con esta intuición. Por esto también a veces lo llamamos visión intuitiva, porque primero es conectar con esta información que todos podemos conseguir del campo, de nuestra esencia. Y a partir de aquí, poco a poco, pues, o paso a paso, mejor dicho, podemos ir traduciendo estas informaciones, estas intuiciones a una forma más visual y a partir de aquí es donde aparecería el ver sin los ojos. Estaba buscando en el libro alguna manera de presentaros, pero no he encontrado nada más que una foto vuestra con el antifaz, así que la pregunta que se me ocurre es ¿y cómo se empieza a interesar este tema? ¿De qué manera viene en vuestra vida? Porque debe de haber una historia interesante y particular. Bueno, empiezo yo. Yo era maestro de primaria, la verdad es que era una persona muy racional. Estuve a punto de encaminarme hacia la rama más científica. Estuve a punto de estudiar medicina, biología. Al final vi que lo mío era estar con los niños, así que me decanté por por magisterio y estuve pues 14 años siendo profesor. Hasta que un buen día, por casualidad, se nos cruzó 2 veces en un mismo día la capacidad de ver sin los ojos por el camino, en 2 entornos completamente distintos, en los que no tenían relación uno con el otro, nos mencionaron esta capacidad. Es más, la segunda vez en este mismo día fui yo que iba a sacar el tema. ¿Sabéis qué me han dicho hoy? Bueno, ¿sabéis qué nos han dicho hoy? Y antes de que yo dijera, me dijeron, espera, sabemos algo más fuerte. Ayer vimos un niño que veía sin los ojos. Y fueron, ostras, esto es lo que yo iba a contar. Y esta señal, a pesar de ser racionales, bueno, yo ser racional ella estaba mucho más abierta a todas estas posibilidades, a mí me llamó la atención lo suficiente para decir, vamos a explorar qué está pasando en esta dirección. Y este regalo que nos dejaron a la puerta a mí me cambió la vida, porque realmente a partir de aquí empezamos los dos a investigar, a probarlo con nosotros mismos, a tratar de descubrir de dónde venía todo esto, porque no viene de un sitio, sino que es patrimonio de la humanidad y viene de muchos países distintos y de muchas disciplinas y filosofías distintas. Y a partir de aquí no volvimos... Bueno, yo no volví a ser el mismo. Ahora ya te dejo... Sí, porque a partir de ahí fue un paso desde la incredulidad hasta la certeza interna de haber experimentado algo que por mucho que te digan, por mucho que leas, que por mucho que es que es algo interno que no hay duda, porque lo has vivido, lo has experimentado. Sí, y fue un cambio increíble. Sí, para mí desde siempre la llamada interna había estado en cómo podemos como socialmente e individualmente unirnos más.
Entonces, mi vida estaba centrada en todo esto y claro, cuando escuchamos por primera vez de la visión intuitiva, era algo muy extraño, que realmente te lo cuentan y dices, a ver, o sea, espera, vamos a ordenar las ideas porque en mi mente racional no estoy entendiendo esto. Y hay muchas personas que automáticamente pasa de largo, porque nuestro marco de creencias, que tenemos sujetos siempre, pues no entra. Eso. Pero si nos abrimos a la posibilidad de decir, espera, vale, vamos a ver qué es esto, vamos a adentrarnos, a experimentarlo, a ver a dónde nos lleva, entonces es cuando se dan todos estos cambios de los que hablabas, Jordi, que realmente nuestra vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. Bueno, el libro está muy documentado tanto en el sentido de... Porque claro, es algo que para el que lo escuche por primera vez puede sonar como algo extraño, chocante o nuevo, pero no es así. En el libro documentáis de manera muy precisa y muy exhaustiva pues un montón de testimonios de gente que ve sin ojos, un montón de estudios experimentales de todo tipo en un montón de universidades, también en las tradiciones espirituales y religiosas se habla de este tipo de fenómenos continuamente y... Yo creo que si nos abrimos un poco es algo más democrático de lo que parece, que si preguntamos a nuestro alrededor, como os estamos preguntando a vosotros, la gran mayoría ha tenido o conoce a alguien experiencias de este tipo, ¿no? De experiencias intuitivas o de visión sin ojos, podríamos llamar. Eso, y relacionáis el ver sin ojos con otros fenómenos que Luz de López Varal siempre lo llama carismas menores, porque carismas menores porque los tiene muy documentados, sobre todo en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa, pues que tiene que ver con la telepatía, la precognición, y también lo vinculáis a veces con la interpretación del mundo onírico y a ver qué es la intuición, cómo despertar la intuición y para qué sirve despertar en el fondo, porque no es solo para ver aquello que no puedes ver con los ojos cerrados, ¿no? Siempre es para algo más, ¿no? Exacto. Pero los tips al final del vídeo, los consejos para cómo aprender a ver sin ojos al final. Siempre nos hemos repartido un poquito las sesiones, yo siempre hago más a niños, ella hace más adultos y aparte pues hacemos formaciones y tal, pero cuando un niño me pregunta qué es la intuición o qué es lo que venimos a hacer aquí, mi respuesta para intuición es todo aquello que sabemos pero que no sabemos cómo lo hemos sabido, aquello que de repente tienes la certeza de que aquello es así pero no lo has leído, no lo has visto, no te lo han explicado y sin embargo acaba resultando algo certero, una información que la puedes corroborar al final. Y pues bien, al trabajar la intuición van apareciendo estas sensibilidades. Podemos ver sin los ojos lo que hay en nuestro entorno físico inmediato, pero también podemos ver el recuerdo que alguien nos está mandando, si hay un consentimiento a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, telepáticamente puedo ver un recuerdo que Tania me esté mandando a mí, o podemos ver incluso, sin los ojos, crear una imagen mental de algo que está en otro lugar del mundo, la visión remota. Es decir, que hay muchas formas de ver sin los ojos y cuando empezamos a trabajar esta capacidad, generalmente pues empezamos con la visión intuitiva o la visión extraocular, que sería pues esto, tratar de percibir información de objetos, de imágenes, de fotografías, de colores, de cosas que tenemos enfrente. Y a partir de aquí, cada persona va desarrollando su propio lenguaje de comunicación con él mismo, su propia forma de aprender a percibir estas informaciones, estas intuiciones. Hay personas que empiezan de una forma más sinestésica, tienen sensaciones, a veces huelen el color verde como si fuera menta, huelen el rojo o saborean el rojo como si fuera fresa, y esto ya les empieza a dar una información no... Digamos que no es una información que venga por los sentidos tradicionales, pero sí que al mismo tiempo les permite empezar a saber algo que la lógica y la razón no te permiten saber de ningún modo. Hay personas que empiezan a detectar la textura, la temperatura de una imagen que está fotografiada y, por ejemplo, pueden tener un iglú, esto ha pasado, es un ejemplo real, un iglú, y decir, ostras, está muy frío y noto el frío en las manos y me aparecen como cubitos de hielo en mi mente. Esto ya sería como una mezcla, ¿no? De una parte de sinestesia, estoy captando la temperatura a través de la piel supuestamente, pero en mi mente ya se empieza a fabricar una imagen que empieza a tener relación con los bloques de hielo del iglú. Luego hay personas que sí que son muy visuales y directamente les puede aparecer una luz en el antifaz y esta luz va creciendo y les permite ver directamente lo que hay
al otro lado. Y después hay personas que tienen otro tipo de experiencias, como, ostras, lo estoy viendo todo. Me pasó una vez al principio con un niño, Jordi, lo estoy viendo todo, pero también me estoy viendo a mí. Y me estoy viendo desde aquí arriba. Entonces yo le puse una tarjeta y él podía leer la tarjeta, a la parte superior de la tarjeta. Con lo cual no hay una fórmula de ver sin los ojos, pero lo interesante aquí es descubrir este lenguaje propio, cómo estas intuiciones las empezamos a captar, porque después, en el día a día, estas sensaciones también nos llegan. Lo que pasa es que no nos han enseñado a escucharlas, no las hemos despreciado o directamente no las hemos ni sentido porque no sabíamos que esta posibilidad existía en la educación en general tradicional. Entonces, aprender esto lo que nos permite es aprender a escuchar estas señales para que después en nuestro día a día las podamos reconocer. Y muchas personas empiezan a decir, ostras, desde que he aprendido estas capacidades, de repente me siento mucho más orientado porque hay esta voz interna o esta sensación que sé que la puedo escuchar y que la tengo que escuchar, porque antes con los ojos tapados tenía el rojo y el verde y tenía que saber cuál era el rojo, y he tenido una sensación de certeza que el rojo era este, y ahora esta sensación la siento por la calle y sé que la tengo que escuchar. Entonces, bueno, podríamos hablar de una brújula interior que nos permite andar mucho mejor. Ya te dejo responder a ti, que me he apoderado del micro. Sí, totalmente, Jordi. No, bienvenidos, si podéis hablar largo y tendido lo que queráis. Sí, para mí nosotros estamos normalmente la mayoría del tiempo interactuando con nuestro entorno desde nuestro yo personal, y desde nuestro yo personal el 80% de información que proviene del exterior, por decirlo de alguna manera, proviene de lo que vemos con los ojos. Entonces toda nuestra atención está centrada allí. Cuando nos ponemos un antifaz nos quedamos sin este 80% de información. Entonces tenemos que abrirnos a otro espacio, a otro lugar de donde coger toda esta información, y es cuando, sin dejar de lado nuestro yo personal, porque no hacemos eso, realmente nuestro yo personal está ahí presente siempre, podemos abrirnos a un campo de información que es mucho más allá de nuestros sentidos tradicionales, convencionales, que siempre nos han explicado que son 5, pero que en realidad, como decía Jordi, son muchísimos más, y muchos que están todavía por descubrir. Entonces esa información está ahí presente, es solamente el gesto de ampliación, de apertura, de empezar a ver algo más allá. Lo de los 5 sentidos, yo siempre he querido hacer una tesis porque eso es un número totalmente random, porque son 5 en vez de 7 o 3, ¿no? Sí. Y hablando de información, tenemos que dar 3 informaciones importantes, o 4 más día. La primera, que vamos a hacer nuestro primer retiro de verano con Mariano Alameda y Borja Cano en un balneario y en un espacio idílico en Zamora, la Dama Verde, en la Almeida. En Zamora, en julio, a mediados de julio, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sé exactamente los días de julio. Eso es, con un programa muy interesante que incluye yogas, meditaciones, charlas, una parte teórica, una parte práctica. Haremos también la tarde-noche del vino, que esto me dice Mariano que hay que decirlo siempre, que va a ser una práctica espiritual importante, ¿no? Y eso, y en un ambiente con aguas termales, que es alucinante. Y toda la información, como siempre, psicologiayespiritualidad.com. En octubre estamos ya preparando el Congreso de Ciencia y Mística con Nazaret Castellanos. Alex Gómez Marín, que finalmente nos ha dicho que sí, va a venir, que es el prologuista de vuestro libro, ¿no? Que correcto. Es un tío, o sea, no se puede tener un currículum académico científico más que lo que tiene Alex Gómez Marín, que es físico, que es neurocientífico, que tiene 40.000 doctorados y es el que ha prologado este libro, un prólogo muy interesante, como todo lo que escribe Alex, que también ya sabéis que está en nuestro canal. Y esto va a ser, ¿qué días es, María? 18-19 de octubre. Y muchos otros invitados. Luz de López Baral, que vendrá además en directo desde Puerto Rico, o sea, vendrá presencial. Ángel García Galiano, Jaime Boigas, Vicente Aya, Luchi López, Olga Cebrián, Patri del Olmo, Pablo Beneito, seguro que algunos... Mariano Alameda. Mariano Alameda, estaremos también nosotros, y ya sabéis además que comeremos juntos, que no solamente es escuchar las ponencias, que habrá también una parte más práctica y más vivencial, que estaremos mucho en el pasillo, que podremos tener muchos momentos para hablar. Queremos también que se genere como un buen entramado personal, que no sea solo algo teórico. Y no sé si este vídeo se habrá publicado ya, pero si no, también en Espacio Ronda, el día 11 tenemos una mesa redonda súper interesante con María Toscano, Pepe Guirado, no Mónica Caballé. Bueno, da igual, a finales de mayo. A finales de mayo. Lo del 11 me lo invento yo, ¿vale? Ya está, ¿no? Sí. Vosotros tenéis también una web, ¿no? ¿Habrá una web o una manera de contactar con vosotros para vuestros cursos? Ya que estamos promocionando. institutovisionintuitiva.com. Sí. institutovisionintuitiva.com. Lo dejaremos aquí. Sí, además lo dejará Mardial, luego Mardial en la edición lo pone.
Y allí podéis encontrar un montón de contenido, muchas publicaciones que vamos haciendo relacionadas con todo esto. Vale, bueno, y en el libro hay también códigos QR a punta pala para ir a buscar vídeos de YouTube de un montón de las cosas que vais diciendo, que eso me ha encantado. Entonces estáis hablando de un experimento de telequinesis que tú dices, qué cosa más rara, pero ponéis el vídeo, se puede ir a cotejarlo y a comprobarlo, ¿no? Una pregunta, entonces, ¿creéis que es muy interesante en lo educativo, que además, aparte de ser padres, has sido muchos años profesor y además trabajas esta cualidad precisamente con niños? ¿Os parece que puede ser muy interesante esto en una formación más integral o incluso en una formación creativa, espiritual de los niños? Absolutamente sí. Al principio, uno de los motivos por los cuales tiré por la borda mi carrera o la parte de la docencia fue porque, ostras, tenía la sensación que a veces en 10 horas hacía más que en un curso entero dentro del aula, ¿no? Que 10 horas con un niño, el cambio que le generaba era mucho mayor que estando un año dando clase en el contexto habitual. Así que sí, antes al principio has dicho, y aprovecho para responder dos preguntas, ¿no? Que el ver sin los ojos salvará al mundo. En parte, aprender a conectar con todas estas informaciones genera un cambio, es transformador. Lo del ver sin los ojos es casi ornamental. El dirigirnos hacia ello es lo que es transformador, porque después hablaremos como de distintas formas de sintonizar, quizás algunas todavía a nivel teórico, pero realmente una de ellas es desde el corazón. Desde el corazón podemos captar muchas de estas informaciones y cuando aprendemos a hacer esto, estamos abriendo una forma de percibir que en las personas les permite empezar a sintonizar también mejor con otras y poder tener más empatía y sentir lo que el otro está sintiendo. También con control, ¿eh? También podemos cerrarlo y decir, ahora no me interesa y necesito estar en mi burbujita. Pero esta conexión que se genera, pues nos hace ser más conscientes de quiénes somos, de cómo está el otro, y esto mejora las relaciones. Y en el mundo en el que estamos, pues esto es en el que parece que cada vez estamos como más aislados y más enchufados a unas pantallas digitales. Este trabajo lo que hace es al contrario, ¿no? Enchufarte, entre comillas, a tu pantallita interna, a tu imaginación, a tu intuición, a tu visualización, pero también te abre tu corazón para conectar con todos los demás. Y por lo tanto, sí, esto puede ayudar a ser muy transformador en el mundo. Y a nivel educativo, pues desde el instituto, y hace 3 años abrimos una comisión en la que distintos coaches que hemos ido formando a lo largo del tiempo, hemos hecho programas para empezar a ponerlo dentro de la educación. Hemos entrado en 3 centros educativos públicos, con lo cual pues esto ya es un gran éxito, ya es un gran éxito. Y la esperanza es de que podamos entrar a muchos más y que esto pueda también empezar a entrar a las aulas, porque al final es descubrirnos a nosotros mismos. Estamos hablando, primero de todo, estamos hablando también de percepción. Nos enseñan, tú lo has dicho, los 5 sentidos a primero de primaria nos enseñan, y en realidad, ostras, que es nuestra configuración, que es autodescubrimiento. Esto tendría que estar en todas las aulas. Vamos, lo educativo y lo terapéutico también, ¿no? Va incluido, ¿no? Claro. Todo junto. Habláis sobre todo cuando intentáis como localizar en qué parte del cuerpo se trabaja más esta capacidad. Normalmente habláis de la glándula pineal y del corazón. ¿Podéis desarrollar esto un poquito? Sí, porque realmente son antenas, por decirlo de alguna manera, donde podríamos captar información y la glándula pineal realmente tiene mucho que ver, sobre todo también, como decías, el corazón. El corazón emite un campo electromagnético 5.000 veces más grande que el cerebro. Entonces estamos captando todo el rato con este campo electromagnético y cuando lo hacemos consciente, entonces es mucho más fácil, obviamente, que estas informaciones vayan llegando. Y una forma de hacerlo consciente, de ampliarlo, es la coherencia cardíaca. No sé si habéis escuchado sobre este término antes. Es un término muy, muy, muy interesante en el que nos lleva a no solamente una coherencia en nuestro corazón, que es una coherencia física, es una coherencia que podemos medir, sino una coherencia también en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra parte pues, más emocional, energética, espiritual.
Exacto. De hecho, podríamos buscar a nivel científico, teórico. Nosotros no nos casamos con ninguna teoría en concreto, pero sí que hay algunos indicios claros, ¿no? A nivel del corazón podríamos ver todo el trabajo que hace el Instituto HeartMath de Estados Unidos, que llevan 30 años estudiando el corazón y, como dice Tania, a través de estos estudios han demostrado que el corazón es sensible a informaciones de forma local y de forma no local. Luego quizás podemos ampliar esto. Y luego otros científicos como Rick Strassman, Felipe de Oliveira, que afirman que la glándula pineal tiene como unos cristales de calcita, que cuando se genera una presión a su alrededor genera un campo electromagnético y gracias a este campo pues puede percibir informaciones más allá de los sentidos. Pero ¿cómo se traduce esto desde la práctica? Desde la práctica nosotros hemos visto que hay unos ejercicios de respiración que te ayudan de repente a tener como más corazonadas. Tienes una imagen enfrente, y hablo de la primera vez que lo viví, ¿no? La primera vez que lo viví en primera persona fue, tengo una imagen y de repente sé lo que es. Y una sensación desde el pecho, una sensación de abertura y de certeza, no lo veo, pero sé lo que es y lo verbalizo y desde fuera dicen, ¡wow! Sí, lo es. Entonces, a nivel experimental, esto lo hemos visto muchísimas veces. Y luego hay otras respiraciones que lo que hacen es precisamente poner presión a la zona de la glándula pineal. Las respiraciones Kapalabhati. Kapalabhati viene del nombre cráneo brillante, bueno, significa cráneo brillante y es una pista también, ¿no? Y realmente estas Kapalabhati muchas veces lo que hacen en algunos participantes es que se les abra como un fenómeno visual en la mente, empiezan a ver lucecitas y estas lucecitas empiezan a coincidir con los colores que tratan de ver. Entonces, claro, a nivel científico nos dan unas pistas y a nivel práctico vamos viendo que en muchas ocasiones se acaba traduciendo en una experiencia real. A mí eso personalmente es lo que menos me ha gustado del libro, porque yo soy muy crítico con las neurociencias, o más bien con la interpretación que de las neurociencias se hacen actualmente, ¿no? Cuando se ponen, por ejemplo, localizacionistas y dicen, pues el lenguaje está en el área de Broca o de Wernicke, la biología lingüística, que me parece que ese es un paradigma demasiado plano y que las cosas son mucho más complejas, ¿no? Entonces a mí esa parte de la glándula pineal, que entiendo por qué la ponéis, porque hay investigación y hay autores que lo están mirando y hay estudios, a mí sin embargo es tal vez lo único que no me ha gustado del libro, todo lo demás me ha encantado y aprendes muchas cosas y de fondo, ¿eh? Pero es que realmente cuando te pones a ver la parte práctica de esto y dices, ostras, vamos a ver qué es lo que sucede. Eso sí, el fenómeno ocurre, eso claro. sí. Y aparte de esto, es que hay personas que sí que están, como decía Jordi, ¿no? Ven una luz y a través de esa luz están viendo. Pero hay personas que lo hacen con los dedos y te dicen, no, es que yo veo desde el dedo, como si tuviera una camarita aquí. Hay personas que dicen, no, es que yo veo desde el codo. Me acuerdo de una vez una mujer que se ponía un color en la oreja y decía, es que lo estoy viendo desde la oreja. O sea, yo tengo esta sensación. Y podríamos decir que están los meridianos, que la información llega, pero como dices tú, en realidad es que es todo consciencia. Entonces sí, podemos ponernos como muy puristas de sí, se puede ver por este meridiano, por el codo, por el... Pero es que es todo tan amplio, tan grande, que al final lo único que nos queda es rendirnos a lo inmenso de las capacidades que tenemos. Por eso decía, no nos casamos con ninguna, pero realmente haces esas experiencias y pasan cosas. Y luego, claro, podríamos entrar ya en visión remota, ¿no? Que de repente ves cosas que ya no están en el entorno físico inmediato y aquí sí que te tienes que abrir a que realmente todos somos uno, porque es la única explicación de poder entender o la única forma de poder hablarlo, ¿no? De por qué puedo saber que un objeto perdido está en tal sitio. Sí. Y algo que añadir, Jordi, pero disculpa, también sobre lo que hablabas sobre el corazón, sobre la coherencia cardíaca. Para conseguir este estado de coherencia cardíaca, normalmente podemos hacerlo con respiración, hay unas respiraciones que ayudan más, por ejemplo, la respiración que es inspirar en 5 segundos y expirar en 5 segundos, de forma que haces 6 ciclos por minuto. Esta sería una respiración muy básica que nos lleva a coherencia cardíaca y realmente lo hemos medido muchas veces y hemos visto que sí, que lleva a un patrón armónico del corazón, genial, pero no solamente esto, sino que hay una emoción elevada que ayuda a conseguir esta coherencia cardíaca. De hecho, tú lo experimentaste, Jordi, muy claramente, cuando estabas como muy racional diciendo, no, inspiro en 5, expiro en 5 y esto ya lo tengo, y ya tengo coherencia. Y en el medidor de coherencia cardíaca, pues bueno, sobre una escala del 0 al 10, salía un 6, más o menos, aproximadamente. En el momento que te abriste la posibilidad de, ostras, a lo mejor la emoción tiene algo que ver con el corazón, vamos a probar qué pasa.
y sentiste una emoción de entrega, de un amor infinito, de esos que se cae la lágrima incluso, que es un amor que lo sientes realmente en cada célula de tu cuerpo, y cuando abriste los ojos estabas en una coherencia de 10. Marcaba 10. Marcaba el máximo en Sí. aquel momento, sí. Entonces esta emoción Un chico de muy entrega- coherente, ¿no? La broma que se dan siempre, perdón. Sí. Sí, lo siento. Él siempre ha Sí, sí. Sí, realmente el cambio que crea en nuestra vida el sentirnos en esta entrega, en esta emoción elevada. Muy bien, me ha gustado Muy mucho bien. también del libro. Ay, José, que como no te veo aquí, Nos es como pisamos, nos ¿eh? pisamos y Habla, además te doy la luego espalda y hablo no yo, luego te hablo tengo yo. en cuenta. Tranquilo. Que, o sea, el libro me ha parecido un libro muy serio, ¿no? Por eso en parte estáis aquí también, y en el que no acabáis dando una explicación sencilla. Siempre ponemos el mismo ejemplo, que es con el Reiki. María me suele dar Reiki cada noche y yo veo que algo pasa con el Reiki. O sea, para mí tiene una Y eficacia él es escéptico. empírica y concreta, y soy muy escéptico en general. Lo que me cuesta es creerme la explicación de fondo que hay detrás, que hay un fluido cuasi físico, que es ese ki, que pasa por las manos. Yo creo que funciona de otra manera, mucho más compleja y en parte desconocida. Siempre estamos reivindicando además aquí ese misterio y ese sabernos sabiendo, que cuanto más vamos conociendo, esto se ve muy claro en la historia de la ciencia, cada vez que sabemos algo de un ámbito no se resuelve nada, sino que se abren 100 preguntas nuevas y ámbitos enteros de realidad alucinantes que antes eran insospechados, y entonces creo que vuestro libro va también muy en esa línea, que planteáis el fenómeno, hacéis muchas hipótesis, pero no os casáis con ninguna, no decís de una manera simplista o dogmática, no, lo que pasa es esto, o esta es la manera, o esta es la forma, sino que estáis haciendo un estudio y que también vosotros investigáis. Eso me ha gustado mucho. Tenéis una parte muy empírica en que tenéis en marcha diferentes estudios e investigaciones concretos, y que también lo hacéis poner vosotros mismos en primera persona y luego con grupos de manera científica, estadística, con controles, etcétera. Pues sí, desde el instituto tenemos 3 comisiones de investigación, y esto ha sido ya más a posteriori de la publicación del primer libro. Pero, por ejemplo, ahora hemos hecho un retiro en el que juntamos gente que a nivel telepático, a nivel de visión remota, ya habían trabajado mucho y habían tenido muchas experiencias previas. Y, por ejemplo, uno de los, y en la línea de lo que hablábamos, uno de los estudios que hicimos era pues ver si 2 personas, la experiencia telepática es más alta cuando el recuerdo que se manda tiene un contenido emocional elevado. Y todavía estamos analizando todos los datos, porque eran muchos participantes, muchas rondas, y todavía es pronto para extraer ninguna conclusión, pero en esta línea pues sí que nos gusta ir descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y sí que se está viendo que el contenido con emoción era mucho más transferible, o la persona era mucho más perceptiva, y las informaciones que llegaban eran más certeras cuando hay este componente emocional relacionado con lo que antes hablábamos. Y por otro lado, pues Tania, juntamente con, no sé, 40 coaches ya sois, no sé cuántos. Sí, somos 50 coaches más. Sí. Hay una comisión que hacemos sesiones gratuitas a personas con baja visión, con ceguera, para también seguir investigando en esta dirección si puede ser de ayuda o no esta capacidad. Sí, precisamente otro de los preestudios que estamos haciendo es referente a esto, referente a cómo estas personas sin visión o con baja visión están ya desarrollando esta capacidad y están viendo cómo es de utilidad en su día a día, en su vida, no solamente a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo y de fenomenología de vida. Wow. No podemos hablar de una recuperación de la visión porque no estamos hablando de sanar el ojo, no estamos hablando de esto, pero sí que hay un aumento de percepción que a veces se puede trasladar con una impresión visual de lo que está sucediendo en el entorno y saber si hay puertas abiertas, si hay algún obstáculo, alguna barrera arquitectónica. Esto sí que se puede percibir mucho mejor. En algunos casos han llegado a ver algunas letras, algunos números, ¿no? Sí, bueno, exacto. tú, que lo has hecho más tú. Sí, de hecho sí, han llegado a poder leer palabras, por ejemplo, palabras grandes que están en una hoja, poder leerlas. Porque eso es flipante. Sí, realmente. Y volviendo al Reiki, habláis también en el libro de algo que es clave. En todas las tradiciones espirituales se insiste mucho en esto, en el tema de la intención. O sea, la intención con la que hacemos las cosas, ¿no? Y entonces planteáis mucho también en este tema concreto en el libro. ¿Qué nos decís? Es algo que seguimos reflexionando, ¿eh? Y Sí, de hecho viniendo para aquí hablábamos de esto también. son palabras que han salido hoy en el viaje hacia aquí. Sí.
Sí, Adelante. de hecho, intención, atención son conceptos clave para nosotros. ¿Y de dónde proviene todo esto? Estábamos hablando con Jordi, viniendo, sobre la diferencia entre el deseo y la voluntad, el propósito también, que realmente cuando tenemos un deseo es un deseo efímero desde nuestro yo personal, y cuando es una voluntad es algo que nos atraviesa de mucho más allá, es algo mucho más grande. Entonces, cuando relacionamos todo esto con la intención, con la atención, de hecho, atención viene de extenderse, o sea, es tenderse, ¿no? Extenderse hacia lo que estás percibiendo, que puede ser delante de ti, pero que en realidad cuando te extiendes ya forma parte, es íntegro, es entero, es una entrega a través de eso. Entonces es un concepto muy clave cuando nos referimos a todo este proceso que va mucho más allá, como ha dicho Jordi, el ver sin los ojos. Es que es una concepción del mundo que estamos viviendo totalmente distinta. Bueno, algo tan... Sí, sí. No, habla. No, Te toca habla a tú. ti, No, te no, toca a ti. no, tú. Te toca. ¿Yo? No, Yo, te sí, toca, sí. sí. Que, bueno, una cosa como la que estáis viendo, porque a alguien puede que le esté resultando muy chocante este vídeo, pero hay algunas cosas que para mí son completamente seguras. Que ellos están haciendo un estudio serio, que ellos son sinceros y que no son como unos flipados, sino que leyendo el libro y conociéndose está claro que ahí hay un recorrido de fondo y que está hecho con mucha seriedad y que está hecho de verdad. Que no hay como un motivo así, yo qué sé, pues fraudulento o todo lo contrario, ¿no? Porque esto todavía se podría llegar a pensar. Y que son fenómenos, esto por una parte, y por otro lado, que este tipo de fenómenos ocurren. Es que eso es innegable, aunque no sea fácil aislarlo en laboratorio, y sí que hay un montón de investigación en laboratorio, pero aunque no sea fácil, es evidente. Yo mismo tengo, como a veces digo, este superpoder, que es muy habitual y que casi todo el mundo que está un poco atento lo puede desarrollar fácilmente, que es el de los sueños premonitorios. Un montón de veces en mi vida he tenido sueños de aspectos que me estaban afectando vitalmente, o sueños, podríamos decir, intuitivos o de visión remota, en que he sabido algo que estaba ocurriendo que de alguna manera me afectaba, que no había manera de saberlo, a través de un sueño. Y lo he visto en terapia muchas veces y a mucha gente le pasa o le ha pasado de vez en cuando. Lo único que da como pudor o miedo a hablar de esto, ¿no? Entonces está muy bien que estemos aquí también reivindicándolo, que este tipo de cosas ocurren y existen, y ahora a ver qué hacemos con ello, ¿no? Claro, es que venimos de una tradición donde se ha castigado mucho hablar de estos temas, ¿no? Y realmente hay personas que incluso lo pueden pasar mal a nivel perceptivo, tienen unas percepciones que no pueden compartir con nadie porque serían incomprendidas, ya no a nivel de los sueños, sino a nivel del día a día. Nos han comentado, ¿no? Personas que me veo tomando la decisión y no tomando la decisión, y estoy viviendo como dos realidades en el mismo tiempo. O personas que dicen, es que a veces escucho una voz que me dice la respuesta de lo que va a pasar, pero claro, escuchar voces está muy mal, viniendo de donde venimos, ¿no? Trabajar todo esto ayuda a comprender que todas estas percepciones son naturales y a controlarlas también. Es decir, ahora me interesa conectar con esto, con esta voz intuitiva que me dice sí, que me dice no, que me dice cuidado, que me dice frena, o no, ahora quiero disfrutar de los amigos y de estar haciendo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esto. Sí, que realmente son capacidades que todos tenemos, que todos hemos experimentado en un mayor o menor grado. Yo también me acuerdo al principio de observar todo esto y decía, madre mía, yo tengo una amiga muy racional, ¿cómo le voy a contar que ahora hemos dejado nuestros trabajos y estamos investigando esto? Entonces es un cambio muy grande. Y cuando se lo conté así como un poco con miedo, me dijo, pero si esto es lo que he hecho yo siempre que se me da súper bien y cada noche y tengo sueños lúcidos y entonces me voy y veo qué está pasando en la casa en realidad. Y fue como, ostras, es que todos tenemos estas experiencias, lo que pasa es que a veces las guardamos en la mochila y quedan ahí olvidadas. Pero cuando uno habla de estos temas, los pone sobre la mesa y dice, sí, mira, es que está ocurriendo esto, es que está siendo investigado científicamente, es que vamos a ver qué es lo que está sucediendo con todo esto, de dónde llega la información, por qué viene, qué es lo que está sucediendo con estas experiencias. Entonces uno dice, ostras, pues es que a mí también me ha ocurrido. Nos ayuda a normalizar. Sí. Y realmente hace unos años quizás era un tanto extraño hablar de esto, y ahora, sin embargo, cada vez hay más personas que están más abiertas a escuchar porque han sentido, bueno, que se va abriendo la posibilidad de poder hablar de todo ello, y al mismo tiempo que se va abriendo la posibilidad, cada vez son más personas las que están teniendo un sueño premonitorio o una intuición muy fuerte o alguna experiencia que a nivel perceptivo no encajaría en el marco del que veníamos.
Yo tuve uno contigo de un sueño premonitorio antes de casarnos, te lo he Sí, contado, varios. Tuve varios, pero había uno súper claro en que yo veía claramente en el sueño que me iba a casar contigo, o sea, no había otra manera de interpretarlo, y yo pensaba, qué raro, porque yo sabía que ella no quería estar conmigo, pero no, sin embargo, el sueño sabía más que yo. Bueno, perdona, sí. Yo estaba pensando en el del coche. Sí. ¿Tenéis bueno, otro? y el del coche, bueno, eso fue flipante. Sí. No, éramos amigos nosotros. Y entonces íbamos un día en un coche que yo me acababa de comprar, tendría yo 27 años o por ahí, y el primer viaje que hice, yo fui a ver a una amiga a Málaga y lo dejé a él en un pueblo de Granada. Él quería ir a un pueblo de Granada y entonces lo dejé ahí en Granada y yo me fui a Málaga con mi amiga y al regresar lo recogí a él, ¿no? Y entonces íbamos hablando en el viaje de vuelta y me dice... De repente he tenido una visión. Dentro de unos años vamos a volver a Granada con este mismo coche y con el asiento de atrás lleno de niños. Wow. De nuestros hijos, vamos, de hijos Sí, nuestros. sí. Y yo dije, este tío está... Estaba metiendo fichas. Y años después volvimos con los 3 asientos ocupados por nuestros 3 hijos. Sí, es muy curioso. Muy alucinante. Vamos a empezar como a concretar, ¿te parece? Habláis como de 4 pilares básicos para empezar a desarrollar esta capacidad, y además no solo es para desarrollar esta capacidad concreta de ver sin ojos, sino en el fondo todas estas capacidades que van vinculadas con ella, ¿no? Exacto, el primero sería aprender a escuchar estas informaciones sutiles que nos llegan. Hay estudios que indican que nuestra parte consciente se centra en unos pocos estímulos. El número ya para mí es demasiado, creo que son 20 o 40. 40. Yo con 2 segundo. Ya estoy bloqueado. Y Tania da fe de ello. A veces hasta 1 es suficiente, mientras que el subconsciente puede captar muchos millones al mismo tiempo. Entonces, al momento que vemos esto, vemos que somos altamente insensibles a la realidad que nos rodea, y si lo que queremos es empezar a captar estas informaciones que normalmente nos pasan desapercibidas, lo que tenemos que aprender es a callar la mente, ¿no? A bajar un poquito la actividad cerebral, y es entonces cuando esto se vuelve más aparente. Hay personas que ya tienen mucha práctica, que ya han estado mucho tiempo practicando con todo ello y ya no necesitan meditar, ni tan siquiera respirar para y empezar a conectar con todo esto. Pero es porque previamente han recorrido este camino de escucha interna, de aprender pues esto a través de la meditación, de la respiración, a escuchar estas como a él, que le sutilezas. pasa en el coche en un momento casual. Exacto, una vez ya lo has vivido muchas veces, ya lo reconoces y es mucho más fluida esta comunicación. Pero al principio el proceso pasa pues por aprender a conectar con uno mismo. Una vez tenemos esto, lo que necesitamos también es, claro, en este punto ya empiezan a llegar estas informaciones. Lo único que si lo que queremos es la parte más visual, que no es necesario, para nada es necesario ver sin los ojos, para nada. Pero si tenemos este propósito, esta ilusión, una de las fórmulas también es trabajar la parte de visualización. Otra vez, en el sistema educativo en el que hemos crecido, la mayoría, es un sistema que ha apostado pues, por la parte racional, la parte lógica, la parte verbal, la parte científica, pero la parte de trabajar con imágenes no se ha potenciado tanto como se podría haber potenciado. ¿A qué me refiero? Pues muy fácilmente, yo con mis hijos les digo, mira, un unicornio, y nos vamos persiguiendo el unicornio. Yo no lo veo, pero ellos lo ven, se lo pueden imaginar y verlo, ¿sí? Y los niños en general pues tienen este poder de imaginar. Los adultos, al no usar tanto esta imaginación, la parte visual se ha ido apagando. Hay podas sinápticas que desconectan un poquito de esta capacidad. No todos los adultos, muchos mantienen, muchos mantienen. Pero si lo que queremos es aprender a traducir estas intuiciones a la parte visual, es importante tener esta parte de visualización activa. Hay, por ejemplo, el método Silva, José Silva o Makoto Shishida, en 2 extremos opuestos del planeta, uno en Japón, el otro en Estados Unidos, que decían lo mismo: la imaginación es como el motor de las SP. Sin imaginación no cuesta un poquito empezar a traducir estas intuiciones a forma de imagen. Así que este sería como el segundo pilar, aunque no es la única forma de ver sin los ojos, porque el que se ve desde otro ángulo no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo ahora, pero sí que alimentar esto nos puede ayudar a avanzar en el desarrollo de esta parte más de visión remota o de visión intuitiva o extraocular.
Luego el tercer pilar, te lo dejo para ti. Sí, el tercer pilar va más relacionado con las creencias, con lo que hablamos al principio, ver para creer, creer para ver. Entonces, si yo no le doy la posibilidad a que esto se pueda mostrar, se va a mostrar de la manera que yo creo que se puede mostrar. Entonces, a partir de ahí, claro, podemos experimentar muchísimo con eso. Es muy divertido Sí. ver como alguien que está empezando a ver sin los ojos dice, no, pero es un agujero. Y en el momento que dice Sí. esto, ya no está. No pasa siempre, pero algunos son a la que han dudado, ya no está. Ostras, hay un componente de que nos estamos creando, creyendo y creando Eso. nuestra propia realidad, ¿no? Entonces pasa Sí. mucho. Y a veces también ves lo que quieres ver, que esto también es un componente relacionado con las creencias. Niños que podrían ver la portada de este libro, pero que no ven ninguna letra, porque tienen algún tipo de choque con la lectoescritura y está limpio, no hay ninguna letra. Entonces vemos también lo que queremos ver. Y como adultos, pues si lo que queremos ver es que no, con el antifaz no puedo, pues te chocas contra lo sólido del antifaz. Sí, totalmente. Y eso también pasa con personas, niños, adultos que están viendo con un antifaz puesto y que están, como decías tú, Jordi, están leyendo o les haces un dibujo y son capaces de copiarlo al lado, pero le dices, mira, que aquí hay una persona, puedes verla, y te dicen, no puedo, no soy capaz de ver, veo transparente, veo a través de esa persona, o hay colores, por ejemplo, que no están viendo. Me acuerdo el caso de una niña que le estáis jugando con unas pelotas y tal, y decía, sí, esta roja, esta es verde, esta... Y la lila no la veía, y decía, es que veo transparente, o sea, este color, desde la visión intuitiva, no lo estoy percibiendo. También hay algo ahí que estuvisteis trabajando. Oh, qué alucinante. Bueno, Sí. vivimos dentro de nuestras creencias, yo eso lo tengo claro. Vivimos en una caja que tiene el tamaño de nuestras creencias. Totalmente. Y cuando estamos muy identificados de una manera dogmática, ya sea a veces con un fundamentalismo, yo que sé, tradicionalista o religioso, o con un fundamentalista materialista o cientificista, estamos como estrechando las fronteras de nuestro mundo y viviendo dentro de una cajita muy pequeña, cuando en realidad la realidad, como decíamos antes, es misteriosísima e inmensa, ¿no? Infinita, seguramente, porque... Y es así... Ay, se me ha ido. Iba a decir algo, se me olvidó de tener relación. Bueno, seguid. Era la clave, además. Era importante, pero bueno. Estamos viendo los Ibn pilares, Arabi ¿no? decía lo contrario. Ibn Arabi decía que la divinidad utilizaba Sí. la estrecha forma de nuestra creencia por misericordia para llegar a nosotros. Eso es precioso. Es muy bonito eso. Wow. Ostras, qué bonito. Wow, sí. Estábamos viendo los pilares, ¿no? Los 4 Sí, pilares. faltaba Sí. el cuarto. Y, pilar. y Ah, no, venía a algo decir más. esto, ¿no? Que lo bonito no es el ver sin los ojos, lo bonito no es la visión remota, lo bonito no es la telepatía, lo bonito es todo este camino que te va rescabrejando este marco para redescubrirnos y conectar con un poquito, quizás al revés, pero relacionado con lo que decías. Sí. Y el último pilar es la parte más energética, y esto sí que lo puedo explicar desde un paradigma más newtoniano, como si tengo fiebre o he estado muy estresado, de repente no tengo energía para sintonizar con todo esto, no funciona. Entonces hay un componente energético que podríamos aquí hablar meses de la parte energética que conlleva todo esto, y que es importante también de acompañar. Si quiero ver sin los ojos, si yo quiero encaminarme hacia acá, pues también tengo que hacerme responsable de ciertos hábitos. Durmiendo 3 horas y mirando luces antes de ir a dormir, quizás no es la mejor forma de reparar mi organismo para tener las energías óptimas para luego encaminarme también hacia ello. Hay un componente energético importante abriendo estas capacidades y hay que aprender a cuidarlo también. Sí, decís en particular que estar resfriado muchas veces opaca esta capacidad, ¿no? Sí. Porque se respira mal, ¿no? Porque Sí. la respiración es una de las claves. Sí, porque todo el cuerpo realmente está entregado a ese estado de reparación y poniendo la atención, como decíamos antes, en otro espacio. Pues dos preguntas rápidas pero difíciles, y luego ya yo creo que vamos a entrar en la parte práctica del vídeo, aunque ya estamos empezando. Y entre vosotros dos, ¿cuál de los dos ha sido capaz de desarrollar más esta visión intuitiva? Una pregunta así, digo, Esa es buena como pregunta, demasiado íntima, sí. Yo creo que hemos ido por caminos muy distintos, Sí. porque las creencias y el marco de cada uno también es distinto. El marco de Tania es muy grande, o ya casi no está muy desdibujado. Entonces, bueno, tú habla de ti, yo ya hablaré de mí. Ya hablo yo de mí. Y yo, ostras, he tenido experiencias a nivel intuitivo que me han cambiado y realmente van a más, y cada día van a más. Sí que es cierto que cuanto más lo digo, menos pasa. Así que trato de ser humilde en este sentido.
Pero sí, a nivel de sueños premonitorios, como has dicho, esto era quizás una de las puertas de entrada porque es de las pocas cosas que se me habían mantenido durante mi época racional. Era algo que, ostras, he soñado esto y pasa. He soñado esto y pasa. Y esto sigue pasando y ahora pues se suman otras sensaciones. A nivel de visión remota es muy divertido. A nivel de telepatía, quizás también como una perspicacia se despierta de una suma de algo racional con una información que no sé, a veces me permite ver con más claridad algo que antes quizás me hubiese pasado más desapercibido. Lo dejaré hasta aquí sí, para realmente, no sí, no, pero ya os cuento yo, porque tiene muchísimo más Jordi, cuéntalo, esa humildad, Tania, pero hay esa humildad, pero realmente, claro, él es capaz, si no está en condiciones de, ¿cómo decirlo? Como de presión interna, de tengo que hacerlo ahora y tengo que estar demostrando, si no hay esto, ostras, es que lo ves y se coloca el antifaz y es capaz de decirte colores, es capaz de decirte formas, es capaz de leer, incluso usando esta visión intuitiva. Y la verdad es que su intuición, yo que estoy a su lado y lo he podido ver, se ha disparado muchísimo, sí, hasta ser capaz de poder leer a las personas más allá de lo que están diciendo y más allá de los movimientos corporales que ya nos dan información de todo lo que están expresando, pero hay algo más que está ahí presente para ti. Pero sí que es importante, ¿eh? Lo de la presión, bueno, la presión que uno mismo al final se pone, porque lo había hecho con otros coach y me estaba funcionando bien y un día con otra coach me dijo, bueno, tú eres el profe, tú tienes que hacerlo muy bien. No vi nada, pero nada, ¿no? Entonces todavía hay mucho camino, queda mucho camino para andar, sí. Y es lo bonito también. Sí, totalmente. Y ahora tú. Tania nos cuenta algo que... Wow, para mí realmente ha sido un camino de mucho descubrimiento, porque, claro, cuando lo escuchamos por primera vez, ver sin los ojos es posible. Y lo vimos en niños y ellos ven con una facilidad que decías, ostras, ¿cómo puede ser posible esto? Con un antifaz están haciendo las cosas que harían con los ojos. Pueden montar en bicicleta, hemos visto vídeos de niños que conducen un car con el antifaz puesto. Entonces es algo muy, muy, muy visual. Para mí el camino sí que ha sido a veces visual, pero ha ido cambiando hasta el punto de ser pues, muy sinestésico o a nivel olfativo, de poder oler la persona que me va a llamar en ese momento. Incluso me ha pasado con personas que no conocía presencialmente y después al conocer esa persona realmente había un match en el olor. Entonces, ¿cómo puede esa información, por dónde está viajando para llegar a ser algo olfativo? Para llegar a representarse de esa manera. Sí. Yo también huelo las cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo olí, me olía literalmente a mierda en una ocasión que íbamos a firmar una hipoteca que al final no firmamos, ¿no? Y era la hipoteca, lo que yo pensaba era un pañal de un niño, tal, y luego me pasa lo contrario, que hay ocasiones que me vienen olores muy dulces que no existen en ciertas ocasiones, ¿no? Esto para mí es algo cotidiano. Sí, de hecho hay esa frase, ¿no? Para referirnos a la intuición, me huele, va a pasar. La esencia, el olor. Sí. El saber popular es sabio. Tengo una corazonada. Sí. ¿Y ha habido gente con la que habéis tenido problemas? Como decías antes, mi amiga racionalista, o sea, ¿ha habido personas que directamente os han querido cancelar o tachar por haberos dedicado a estas cosas tan raras? Así que hayan participado en nuestros talleres, o formaciones o sesiones que deben ser más de 1000 personas, yo solo recuerdo uno que distorsionó la actividad hasta el punto que afectaba a los que estaban alrededor, ¿no? Sí, fue por eso, porque en el taller todo el mundo captó muchísimo y estaban por parejas. Había un foco ahí. Y las que estaban alrededor de esa persona, era como, la energía era diferente. Los separamos y empezaron a captar. Y al final quedó este reducto que yo soy el único así que recuerdo. Por internet, haters, sí, por supuesto que siempre... Entre vuestros conocidos previos, amigos o familiares, si se puede preguntar, que hayan dicho, uy, estos qué raros. En mi entorno, no, porque se lo han tomado como un... Si lo estás diciendo tú que eres el más racional, más cabezón, vamos a callar y vamos a esperar. Y ahora es muy curioso cómo años después, el otro día un círculo de amigos que tengo en Barcelona, ¿no? Que no se creían nada y cuando se acaba el tema pues lo cambiaban rápidamente. El otro día, ¿cuándo nos haces un taller? Entonces ha ido cambiando también la percepción. No, en mi círculo no. Sí. Sorpresos sí, gente que no lo cree, vale, pero respetuosos todos. Sí.
Y Tania nos cuenta. No, realmente, es que nuestro círculo de amistades y conocidos es muy respetuoso en ese sentido. Y en el sentido de ostras, ¿vale? Puede ser que todos estemos viviendo en una realidad diferente, con creencias diferentes, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y se han ido abriendo a esa posibilidad poco a poco, también al ir viendo la evidencia de todo lo que está ocurriendo. Es decir, cuando puedes ver que personas ya lo están haciendo, que tú mismo puedes probarlo y puedes experimentarlo, que ya se están haciendo estudios referente a esto. Entonces, bueno, es un progreso que se está siguiendo y que cada vez se está abriendo más. ¿Y ahora qué? Yo estoy callado. No, yo creo que podemos entrar, si tú no quieres preguntar nada más, podemos pedirles, eso sí. es, a lo mejor pues algún ejercicio, técnica o consejo para el que quiera. Bueno, el primero es buscarles a ellos, porque en diferentes lugares de España, no solamente vosotros que estáis en Cataluña, sino en diferentes lugares de España tenéis gente que habéis formado, porque hacéis formación de formadores. De hecho, nosotros estamos con muchas ganas de llevar a Nuri, a nuestra hija pequeñita, que es como un hada, está para desarrollar con una persona aquí en Madrid seguramente. Entonces, esto es lo primero, el que quiera profundizar en esto, que hable directamente con ellos, que los busque, que se compre el libro y que lo lea. Libro, ver sin ojos. Y ver sin los ojos es posible. Ver sin los ojos. Perdón. Y darnos alguna otra clave, consejo, técnica, algo así más práctico en la medida que queráis o podáis. Vale, en primer lugar, comentar que hay distintas escuelas, distintas líneas para trabajar todo esto. Sí. Podéis buscar visión extraocular, podéis buscar IQ, podéis buscar visión intuitiva. Encontráis distintas formas y filosofías que a lo mejor a alguien le apasiona el tema, pero a nivel filosófico o a nivel energético no encaja con la propuesta que entregamos. Así que saber que hay todas estas posibilidades. Y en cuanto desde el instituto, pues sí, hay coach formados, no diré en todas las comunidades, pero casi. Y si hay alguien de otro país, pues también, porque están 17 países creo que hay coach, así que en este sentido podemos ayudar. Y en cuanto a práctica... Sí, siento que lo esencial es el trabajo en uno mismo. Más que, sí, puedes buscar a alguien que te acompañe y te guíe, pero tiene que haber presente esa voluntad de querer explorar más allá de nuestras fronteras y nuestros límites que nos ponemos. Entonces, yo siento que lo esencial sería buscar este momento de calma, porque si estamos en un momento de estrés, haciendo otras cosas, esto no podemos poner nuestra atención en lo que está sucediendo. Entonces, poder hacer a través de meditaciones, a través de respiraciones, algún ejercicio para encontrar esta calma interna. Y a partir de ahí poder taparnos los ojos, que eso también es esencial. De hecho, el tapar los ojos nos ayuda a entrar en un estado meditativo, en un estado alfa, un estado zeta incluso. Está favoreciendo que la glándula pineal pues, no esté captando luz, por lo tanto ya nos ayuda a entrar en estos estados. Y jugar. Sentimos que la clave desde ahí es jugar, porque cuando estamos jugando estamos en un estado de presencia y podemos experimentar muchísimas más cosas, porque no hay un estado de juicio. Estamos en un estado de juicio, estamos juzgando si lo estoy haciendo bien, si no, si esto es verdad, si no, estamos en la parte racional. Cuando estamos jugando, como los niños realmente, se entregan a lo que está sucediendo. Y parece muy poco científico, pero tiene mucho de científico. Entonces, entregarnos a este estado de juego y desde ahí poder experimentar. Por ejemplo, lo más básico serían colores. Los colores tienen una frecuencia muy concreta y con los colores, sobre todo en adultos, podemos empezar a captar muy bien estas informaciones. Entonces, poder experimentar con, vale, voy a probar de tocar un color, voy a probar de sentirlo, voy a probar de conectar desde el corazón con ese color, de conectar con la energía que está emitiendo, y muchas veces empezamos a ver, empezamos a percibir, empezamos a sentir algo concreto que nos indica sobre ese color. Y esto lo hemos visto incluso en personas con ceguera de nacimiento. Personas con ceguera de nacimiento podríamos pensar que no hay una concepción del color, pero realmente sí, porque es una vibración. Entonces son capaces de captar el color y decirte con un 100% de aciertos qué color tienen enfrente. Y ellos tal vez no lo están viendo propiamente como lo veríamos nosotros, a pesar de que seguramente tú y yo tampoco vemos el mismo color, no lo están viendo exactamente igual, pero sí son capaces de establecer esa relación. Exacto, entonces para practicar uno mismo, añadiendo lo que decía Tania, yo empezaría buscando alguna meditación por internet, en nuestro canal hay alguna, para darte este espacio de conexión, y antes de empezar la meditación prepararte, por ejemplo, como decía Tania, colores, pues preparas, yo qué sé, 4 papeles azules, 4 papeles rojos y 4 papeles amarillos. Cartulinas normales. Cartulinas, sí. Y en el rojo le haces un pequeño cortecito en la parte superior, a todos los rojos un cortecito, a todos los azules 2 cortecitos, por ejemplo, y a los amarillos 3 cortecitos. De tal modo que estás con el color, vas practicando y dices, azul, a ver, 1, 2, sí, lo he hecho bien. Sí, entonces puedes tener
este feedback. Otro ejercicio interesante que también podéis encontrar en la página web, que tenemos como una piscina de objetivos que se llama, sería visión remota. Entonces, en nuestra página web, en un apartado concreto, y os lo mandaré si acaso, si lo queréis adjuntar también, hay como 30 links que te mandan a una imagen escondida, ¿vale? Entonces, podemos hacer una visión remota con esta imagen escondida. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos saber el código del link, que pone imagen 0001, por ejemplo, y antes de abrirla, hacemos una meditación otra vez y preguntamos a nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, al campo cuántico, la latiz, cada uno que pregunte un poquito en función de su creencia también, ¿qué es lo que hay aquí? Y que escriba en un papel todo lo que le llegue. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y que se olvide de lo que ha escrito, que vaya sacando como capas. Y que vaya escribiendo, y una vez haya escrito, ¿qué? 12, 15, 20 cosas, que vaya al link, lo abra y que mire en qué se parece. Al principio a lo mejor no hay mucho, pero a veces pasan cosas sorprendentes. Y este ejercicio lo que nos permite es poco a poco ir viendo cómo nuestra intuición se comunica con nosotros. Porque a lo mejor yo he dicho que hay un enjambre de abejas y a lo mejor la fotografía era de este micrófono que tiene estas rendijas que son hexagonales y lo que me estaba diciendo mi subconsciente eran estos hexágonos. Entonces voy entendiendo cómo funciona mi lenguaje de comunicación conmigo mismo y este ejercicio lo podemos hacer desde casa fácilmente. Sí, realmente es increíble la mejora que se da con esa puesta de atención. Ya no diría práctica, porque no es el hecho de entrenar, no es un entrenamiento, sino que es ponerse y hacerlo. Y a medida que lo vas haciendo, vas autodescubriendo hasta que al final la información ya te llega totalmente coherente con lo que estarías viendo con tus ojos. Ya no es una aproximación, sino que es tal cual así. Pero es importante el practicar, el ponerle la atención y el hacerlo varias veces como camino de autoconocimiento también. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con visión remota, por ejemplo, que veía imágenes y wow, pues podía describir las formas, me llegaba la información de los colores, por ejemplo, pero cuando la imagen tenía agua, me llegaba totalmente al contrario. Si era una imagen, por ejemplo, de un lago, me venía algo seco, desierto y al revés. Cuando era una imagen que tenía seco, me llegaba mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y cuando me empecé a plantear, oye, ¿por qué? Si no es de la imagen, es que es mío. Claro, eso. Entonces puedo empezar a ver ¿Qué te por pasa qué... a ti con el agua? Exacto, Eso. exacto. Para mí el agua era muy representativo de las emociones. Y empecé a ver que en mi día a día, en mi vida personal, hacía esto. Cuando en una situación había mucho agua, mucha de una emoción, yo ponía lo que sentía que le faltaba. Claro. Y al tomar conciencia, dejó de pasarme eso, tanto en mi vida como en las visiones remotas. Entonces ahora ya cuando hay agua me llega agua, si no hay, pues ya está. Sí. ¿Cuánto nos habla de nosotros todo esto? ¿Cómo vemos el mundo? Qué pasada. Y yo quiero haceros también una pregunta, porque yo ya sabéis que he sido ilusionista profesional unos años, que de hecho de alguna manera siempre estoy volviendo y nunca vuelvo, pero estamos en ello. Muchas de las cosas que planteéis, claro, se han hecho en el ámbito del ilusionismo. Sí. Por ejemplo, es clásico el de conducir con los ojos vendados, incluso muchas veces se ponen 2 monedas, luego hay como todo hay un truquito por el cual es fácil ver a través de la venda o hacerlo de otras formas. Entonces me imagino que este tipo de críticas la recibiréis muy a menudo, ¿no? La hemos recibido, es lógica, es pertinente, es nosotros también legítima, nos lo planteamos al principio. Nos lo planteamos, incluso a veces en alguna ocasión dices, ostras, no sé si el antifaz es suficiente en este caso concreto. Sí. Sin embargo, hemos probado pues ver dentro de una caja con 2 ranuras para poder tocar, y hemos visto que a nivel dermo-óptico, a nivel dermo-sutil, pasan cosas que sí que ya no puede ser un truco de ilusionismo, incluso sin tocar. Sí que es cierto que cuantos más obstáculos pones, esta visión se convierte más como lo que decía ahora de una visión remota, que las intuiciones llegan en forma de imagen, más o menos abstractas, más o menos simbólicas, y cuantos menos obstáculos hay, más real es, más auténtica, más acurada. Sí que es cierto que hay visiones remotas de personas que la han clavado igualmente. Por ejemplo, últimamente pongo mucho este ejemplo y hace medio año que pasó, pero todavía estoy impactado de ello. En Argentina estuvimos haciendo una formación y uno de los participantes, haciendo la visión remota, se levantó de repente, empecé a ver que hacía movimientos con las manos, así que yo no pude más y fui a ver el link de la imagen que era, y entonces vi que estaba dibujando la imagen, que estaba dentro de mi ordenador, que nadie sabía qué era hasta que yo lo había abierto, pero él ya lo había captado antes. Y él mismo
estropeó entre comillas la actividad. Si nos escucha ya se lo tomará risa realmente, porque realmente se avanzó los demás y dijo, es que estoy allí, aquí hay esto y hay esto y hay esto, y claro que ya todos se quitaron el antifaz, ya nadie más captó nada y comprobamos que era hasta el mínimo detalle. Así que sí que hay una tendencia que cuantos más obstáculos más difícil, pero igualmente la capacidad es ilimitada y el agujerito no es la explicación del fenómeno, ni mucho menos, que se puede dar, sí, por supuesto. Sí, porque es fácil crear explicaciones simplistas, ¿no? Es que sí, cuando en realidad lo hacéis de una manera mucho más refinada, claro, hay que leerse el libro o hay que conocerlo un poco más a fondo. Exacto. Yo propuse una vez, porque conocía un grupo de gente que decía que hacían proyección astral, ¿no? Y entonces, cuando estaba yo estudiando en la facultad, se me ocurrió hacer esto como un experimento que ellos mismos propusieron, que era muy sencillo hacerlo en la facultad, poner un despacho cerrado con llave, con un ordenador, en la época sin ningún tipo de conexión, que sacara una imagen aleatoria de un banco de imágenes. Entonces ellos intentaban proyectarse y mandaban por email cuál era la imagen. Y decía, es baratísimo, es alucinante, apenas hay que invertir, seguro que voy a encontrar un montón de profesores interesados, ¿no? Entonces yo fui preguntando por todos los departamentos a todos los profesores de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y qué creéis que pasó? Que absolutamente nadie quería ni acercarse porque todo el mundo ya sabía que eso era una chorrada y que no podía ocurrir, ¿no? Pero esto hasta cierto punto, yo era un poco ingenuo entonces, pero hasta cierto punto era esperable, pero siempre recuerdo lo que me dijo uno de ellos, que yo le dije, bueno, pues si esto no funciona, no pasa nada, porque así demostramos que esto es una chorrada. Entonces también está bien, siempre que hacemos un experimento hay algún tipo de avance científico, porque ya hemos hecho algo y ahora hay que interpretar estos datos y tal. Y él me dijo, no, es que el problema no es que no funcione, el problema es que funcione, porque si funciona esto, a ver qué hacemos. Se nos cae todo el tenderete, ¿no? O sea, se cae todo, como esto funciona, ¿no? Totalmente. Sí. Es un replanteamiento de todo, desde muchísimas teorías científicas hasta el modelo de vida que tenemos, el modelo social. Todo. Es que todo cambia. Muy interesante lo que has dicho antes, que son fenómenos distintos, ¿no? Que una cosa sería lo de ver sin ojos de esa manera dermotáctil, como dermoóptica, como dices, ¿no? Y otra manera sería ya, si ponemos diferentes barreras, ya sería más parecido a la visión remota. Entonces funciona de manera distinta y ya podemos ahí discriminar fenómenos diferentes y estudiarlos de manera diferente, ¿no? Qué alucinante, ¿no? Sí, realmente, o sea, es todo lenguaje, pero sí que hay muchas diferencias en cómo captamos. Y con la práctica, con diferentes personas que han ido pasando por este entrenamiento de alguna manera, hemos visto que hay 7 caminos que son diferentes entre ellos. Entonces el primer camino sí que es ver como si vieras con los ojos, o sea, realmente es una imagen muy, muy, muy visual y muy exacta, muy concreta. Aquí es donde el choque con el ilusionista se produciría, porque realmente pues podría parecer un agujero, ¿no? Es el que podría generar más suspicacia. Pero de aquí los siguientes ya no. Sí, porque después está el segundo camino que hemos encontrado, que es ver con una pantallita interna, por decirlo de algún modo. No porque tenga que ser una pantalla, pero sí es un lugar más interno. Hay muchos espacios. Esta visualización. Hay muchos espacios donde podemos ver, o sea, normalmente estamos centrados en los ojos y vemos hacia afuera. Cuando estamos soñando vemos en otro sitio. Cuando cerramos los ojos y vemos una postimagen, ¿sabes? Cuando has mirado una luz, también lo puedes ver, pero es otro lugar distinto. Exacto, los fosfenos trabajan así. Hay otro espacio en la hipnagogia, en cuando estamos a punto de quedar dormidos, donde podemos ver, y es otro lugar. Entonces hay muchos lugares. Aquí a nivel fenomenológico pasa algo interesante, ¿no? Que el participante no ve tal cual lo que hay, sino que hay un simbolismo súper bonito. Claro, lo ves filtrado por toda tu experiencia personal, biográfica, inconsciente, emocional. Exacto. Por ejemplo, a un niño le di la imagen de Miguel de la película Coco, que estaba de carne y hueso tocando la guitarra, y el niño me dijo, uy, veo un esqueleto bailando. Claro, este personaje se pasa media película disfrazado de esqueleto y bailando. Y pero en la imagen no. En la imagen no. Entonces no hay un agujero, pero está viendo una imagen que tiene relación con esto. Sigue, perdón. Exacto. Después encontraríamos también, como decía Jordi, la parte más sinestésica también, de poder percibir visualmente también a través de la sinestesia, a través de esa mezcla de sentidos. Igual tenemos la dermoóptica. La dermoóptica sería el hecho de tocar y ver. Y de hecho, hablando de esta capacidad, en Rusia muchas veces pensaban que la capacidad de ver sin los ojos tenía que ver con el tacto. Y estudios que hizo Alex Gómez Marín vio a ver si realmente, pues con personas con ceguera, si no tocaban, qué es lo que ocurría. Entonces con Vicente le puso, creo que eran como 5 guantes en las manos, iba todo cubierto, todo el cuerpo cubierto, incluso así estaba viendo. Por lo tanto, sí que hay a veces ocurre, ¿no? Que hay personas que tocan y ven, y si no tocan no ven,
pero se puede conseguir sin necesitar el tacto. Exacto, Sí. entonces también habría la ilusión del espeleólogo, que a nivel científico ha estado estudiada, que es que recibe este nombre porque espeleólogos que han estado accidentados horas y horas y horas y horas en una situación de oscuridad, muchos de ellos, de los rescatados, decían que podían verse como una aura, como un brillo en las propias manos. Entonces se reprodujo esto en situación de laboratorio con voluntarios y hay un porcentaje elevado de la población que tras un periodo de oscuridad empieza a verse el brillo de las propias manos. Para los científicos esto es fácil, propiocepción. Claro, yo eso lo he experimentado y siempre me lo he explicado a mí mismo así, que yo cuando me veo las manos en la oscuridad, que a veces me pasa, pienso que es un fenómeno que yo mismo estoy construyendo. Sí. Propiocepción, legítimo, lógico, totalmente válido, pero por ejemplo, nos ha pasado muchas veces, pero voy a poner el ejemplo de una chica con ceguera en la formación de México que dijo, mis manos son azules y las de mi compañera son rojas. Vale, ¿cómo ves? Y veía los dedos de su compañera haciendo formas y las acertaba. Entonces es no es propiocepción porque no tienes, yo no tengo tus neuronas en principio, ¿no? Entonces o ¿qué está ocurriendo ahí? o algo está pasando. Y personas con el espeleólogo empiezan a ver el contorno de los muebles y pueden desplazarse por el espacio. Les va a costar, o a lo mejor no logran ver esto, pero van a ver el contorno. Sí, o incluso dentro de un armario. Hemos hecho pruebas de personas y decirles, vale, mira con este tipo de visión qué hay dentro del armario y te pueden decir exactamente lo que están, los contornos de lo que hay. Sí. Qué pasada, si estaríamos aquí ahora saliendo del armario, como decimos a veces Mardia y yo, ¿no? Ya está bien, hay que hablar ya de este tipo de fenómenos porque están en boca de todos y tenemos que salir del armario y hablarlo con honestidad como estáis haciendo vosotros, desde un lugar que en cualquier caso es honesto. Se podrán hacer todas las críticas que uno quiera, pero se está hablando desde una honestidad y desde una experiencia y desde una seriedad. Así es. Me ha encantado leer el libro, me ha encantado me lo he pasado el libro muy y bien estar con vosotros. y también conoceros. Este vídeo ha salido, yo creo que precioso. Vamos. Sí, yo creo que puede ayudar mucho a la gente que dejadnos los que nos estáis viendo, los que habéis llegado hasta aquí, experiencias que vosotros mismos hayáis tenido, que puedan encajar un poco con lo que estamos hablando y las leeremos todas. Y si hay algunas interesantes os las enviamos también, o vosotros a lo mejor podéis estar atentos y responderlo. Sí, por favor, sí. Nos y luego salen infinitas, porque yo a veces lo saco en clase, yo tengo alumnos adolescentes, soy profesora de secundaria, y entonces a veces saco en clase pues alguna cosa relacionada con la muerte, los fantasmas, o yo que sé, en Halloween, y entonces ya te empiezan a contar todos experiencias de que un día se cerró la puerta justo cuando se murió su abuela y entonces ella sintió que era la abuela que estaba, o que su tío no sé qué, y en realidad es mucha más gente la que tiene algún tipo de experiencia de este tipo que no puede explicar que gente que no. O sea, que en realidad casi todo el mundo tiene alguna experiencia de este tipo. Eso, lo que digo yo que es democrática, son experiencias democráticas. Y si hay alguien que pensáis que esto le puede parecer como una absoluta locura y estomagarle mucho, enviadle el vídeo para que lo vea, claro. También recibimos las críticas y compartidlo. Pues sí. Suscribiros, Patreon y miembros, bueno, esto ya sabéis lo de siempre, dejadnos likes. La información de vuestra web, todo esto debajo, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Una última palabra? Gracias. Muy interesante compartir con vosotros. Seguro que tenéis muchísimas experiencias a nivel personal que nos ha faltado compartir aquí para dar más a conocer, pero sobre todo animar a todas las personas a abrirse a esa posibilidad y a experimentarlo. Bueno, cuando volváis a Madrid grabamos la segunda parte y ya Mardia y yo nos desnudamos, contamos nuestras experiencias. En la segunda parte os hacemos una sesión a vosotros. Eso, la segunda parte teórico-práctica. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos veis, como siempre. Espera. Estamos también en Spotify. Estamos empezando a subir los vídeos no solamente a YouTube, sino a Spotify. Entonces, sobre todo estos vídeos largos en que hablamos así tranquilamente, más parecidos a un podcast, los podéis escuchar ahí en Spotify. Qué bueno. ¿Vale? Venga. Qué bien. Gracias, pues y gracias. Bendiciones.